Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecerte las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 19 de enero de 2022 y estos son nuestros titulares. La esperanza será el tema del gran jubileo que tendrá lugar en 2025 y que la Iglesia ya ha empezado a preparar en colaboración con el Estado italiano. En la audiencia general del pasado miércoles, el Papa ha recordado que es el trabajo y no la limosna lo que da dignidad a la persona. Monseñor Schneider ha pedido públicamente al Papa que derogue las disposiciones que limitan la celebración de la misa según el rito antiguo. Un jesuita italiano ha publicado un artículo favorable a la ley de eutanasia que se debate en Italia. 60 asociaciones se le han enfrentado. La Iglesia en Irlanda se enfrenta a un futuro difícil. En 3 años han muerto 20% de los sacerdotes y la inmensa mayoría es ya muy anciana. El Papa ha decidido que el tema del gran jubileo que se celebrará en 2025 sea Peregrinos de la Esperanza. La Iglesia y el Estado italiano ya han empezado a prepararlo. El arzobispo Rino Fisichella, tras reunirse este mes con el Papa Francisco para discutir el lema del jubileo de 2025, ha revelado cuál es: Peregrinos de la Esperanza. Monseñor Fisichella es el presidente del Dicasterio para la Nueva Evangelización. El jubileo de 2025 será el primer jubileo ordinario de la Iglesia desde que San Juan Pablo II dirigió el Gran Jubileo de 2000. El Jubileo de la Misericordia inaugurado por el Papa Francisco en 2015 fue un jubileo extraordinario. El jubileo de 2025 incluirá la apertura de la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro. Los peregrinos que atraviesen la puerta, que solo se abre durante los años jubilares, normalmente cada 25 años, o cuando el Papa llama a un jubileo extraordinario, pueden recibir una indulgencia plenaria en las condiciones habituales. Las 4 basílicas principales de Roma tienen puertas santas. Durante el jubileo extraordinario de 2015, el Papa Francisco también otorgó a las iglesias catedrales de todo el mundo permiso para establecer y abrir una puerta santa. El Estado italiano y el Vaticano han creado ya una comisión mixta para ir preparando los actos de jubileo, para el que se prevé la llegada de millones de peregrinos. La dignidad no viene de llevar el pan a casa dado por Cáritas, sino de ganarlo con el trabajo, ha dicho el Papa en la audiencia del pasado miércoles. Durante la audiencia general, el Papa ha hablado de la necesidad de garantizar el trabajo a todos, de forma que todos tengan la posibilidad de ganarse la vida y no vivir de la caridad ajena o institucional. Hay que dar a todos la posibilidad de ganarse la vida con su trabajo, porque esto te da dignidad. Con el pensamiento puesto en San José y Jesús, que realizaban un trabajo duro, el Papa Francisco abordó ese tema durante la audiencia general. Su reflexión lo llevó a preguntarse cómo podemos colaborar como Iglesia para que esto sea rescatado de la lógica del mero beneficio y pueda ser vivido como un derecho y un deber fundamental de la persona que la expresa y acrecienta su dignidad. El pontífice recordó a todos los que hacen trabajos duros en las minas, por ejemplo, y sobre todo a los que hacen trabajos no declarados, incluso siendo niños, o a los que sufren accidentes laborales. Pero también pienso, añadió, en los que están sin trabajo, en los que sienten, con razón, que su dignidad está herida porque no pueden encontrar un empleo. ¿Cuánta gente va a tocar a la puerta de las fábricas, de las empresas, y no encuentra nada? Lo que te da dignidad, añadió, no es llevar el pan a casa, porque eso puedes conseguirlo en Cáritas. Lo que te da dignidad es ganarte el pan, y si no damos a nuestra gente, hombres y mujeres, la posibilidad de ganarse el pan, esto es una injusticia social. Monseñor Schneider ha publicado una carta en la que pide al Papa que derogue las restricciones que él mismo ha impuesto a la celebración de la misa según el rito antiguo.
En su carta, Monseñor Schneider afirma que dicha medida ha sido motivo de dolor para los fieles y sacerdotes que siguen ese rito y que ha sido también una injusticia. La inmensa mayoría de los fieles laicos y del clero adscrito al rito romano tradicional se mantienen alejados de las polémicas eclesiales y litúrgicas, y respetan y rezan por el Papa y por sus obispos, afirma el prelado. Los obispos tienen, por tanto, el deber de expresar pública y francamente sus profundas preocupaciones, de acuerdo con el modo que se está fomentando en el actual camino sinodal, añade. Que el Papa Francisco se dé cuenta de que ha sido mal aconsejado y que muestre coraje pastoral, humildad y verdadero amor por estos hijos e hijas de la Iglesia marginados, anulando las disposiciones canónicas estipuladas en tradiciones custodes. Que Dios conceda al Papa Francisco la gracia de ser verdaderamente un Papa de la paz litúrgica. Si el Papa Francisco actuara con esa caridad y humildad pastoral, nada se perdería y todo se ganaría. Y el Dios de la paz estaría con él y con todos los fieles, concluye el prelado. El apoyo a la posible ley de eutanasia italiana por parte de un jesuita ha generado una dura reacción en las asociaciones que defienden la vida humana en ese país. Carlo Casalone, jesuita, miembro de la Pontificia Academia para la Vida y profesor de Teología Moral en la Gregoriana, ha publicado en el último número de la Civiltà Católica, con plácet de la Secretaría de Estado, un artículo favorable a la ley de eutanasia que se debate en Italia. 60 asociaciones han protestado. En el último número de la Civiltà Católica, la histórica revista de los jesuitas, cuyos borradores siempre pasan por algún plácet en la Secretaría de Estado del Vaticano, aparece el título El debate parlamentario sobre el suicidio asistido, firmado por el padre Carlo Casalone, antiguo provincial italiano de la Compañía de Jesús. El autor se declara a favor del proyecto de ley que se debate en el Parlamento sobre el final de la vida. En la actual situación cultural y social, al escritor le parece que el apoyo a este proyecto de ley no entra en conflicto con una búsqueda responsable del posible bien común. La reacción no se ha hecho esperar. 60 asociaciones italianas han publicado un comunicado criticando el apoyo que este sacerdote, que además es miembro de la Pontificia Academia para la Vida, ha hecho del proyecto de ley de eutanasia. Las asociaciones firmantes insisten en que es necesario ahora reiterar que la protección de la vida y el apoyo a los que sufren es una batalla de la razón y de la civilización, que debe, por tanto, afectar a todos y que ciertamente mueve a los que llevan en su nombre el ideal de una civilización católica. Dichas asociaciones solicitan también que se aprueben leyes que garanticen cuidados paliativos eficaces y generalizados en toda Italia, con una asistencia domiciliaria de 24 horas, pues esa es la mejor alternativa contra la eutanasia. La Iglesia en Irlanda atraviesa una profunda crisis debido a la ausencia de vocaciones y a la muerte de los que están en activo. El 20% ha fallecido en 3 años. El 20% de los sacerdotes irlandeses ha muerto en tan solo 3 años. De los cerca de 1.800 sacerdotes en activo a finales de 2018, así como de los 720 clérigos jubilados, aproximadamente 1 de cada 5 había fallecido a finales del año 2021. Todos sabemos que el sacerdocio está envejeciendo, pero no es hasta que miras los datos que te das cuenta de lo alto que es el número, dijo John Collins, de la Asociación de Sacerdotes Católicos. La cifra es una ilustración impactante de la magnitud del problema. A finales de año, el arzobispo de Dublín, Dermot Farrell, que lleva un año en el cargo, subrayó que la Iglesia se enfrentaba a un cambio radical que aportaría nuevas energías y nuevas formas de servicio. La transformación de las estructuras eclesiásticas ya está en marcha en todo el mundo occidental, dijo Farrell. De los 312 sacerdotes que trabajan en la arquidiócesis de Dublín, que tiene casi 2 millones de fieles, 139 tienen más de 70 años. Actualmente solo hay 2 seminaristas en el seminario. El resto de las diócesis irlandesas están en una situación semejante o incluso peor. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la existencia de muchas cosas que van bien en la Iglesia
y que son signo de esperanza. Profetas de calamidades. Así fue como San Juan 23 definió a los que en su época decían que todo iba mal. Lo hizo en el discurso de inauguración del Concilio Vaticano II, el 11 de octubre de 1962. Bueno, aquellos profetas de calamidades fueron barridos de la Iglesia y fueron sustituidos por voces numerosas que decían, creyéndoselo, me imagino, que la adaptación al mundo iba a hacer que la gente no solamente no se fuera de la Iglesia, sino que acudiera a raudales. Hoy estas voces críticas, estos profetas de calamidades, han resurgido y lo han hecho con fuerza, y para malestar de algunos o de muchos, de aquellos que no les gusta que les den malas noticias porque les estropea el desayuno por las mañanas. Pero, ¿de verdad hay motivos para decir que las cosas van mal? Por ejemplo, esta semana el Wall Street Journal, que no es precisamente un periódico que tiene unos objetivos contrarios a la Iglesia, o que está sesgado, bueno, ha publicado un reportaje sobre la situación de la Iglesia Católica en Latinoamérica. Los datos son estremecedores. En Brasil, el gran país numéricamente y desde el punto de vista de extensión, en Brasil ya este año la Iglesia dejará de ser mayoritaria, se pasará por debajo del porcentaje del 50%. Y es solo un ejemplo. La gente está huyendo de la Iglesia, hay una auténtica apostasía en Iberoamérica. Esta apostasía va en dos direcciones. Unos van a la increencia y otros se van a las sectas. Ya en 1914, el informe Pew, que es seguramente el centro de estudios estadísticos más prestigioso del mundo, ya entonces decía que el 81% de los católicos iberoamericanos, latinoamericanos, que se iban a las sectas lo hacían, ellos afirmaban que lo hacían porque en las sectas se encontraban más intimidad con Dios. Porque en esas despreciadas sectas que los católicos despreciaban oficialmente, encontraban que les hablaban más de Dios. ¿De verdad alguien cree que una persona que está sin trabajo, enferma, con la familia rota, con una adicción, la que sea, la pornografía, la droga, el alcohol, o incluso sufriendo una injusticia, ¿de verdad alguien cree que lo que esa persona necesita es oír hablar del cambio climático? No digo que no sea importante, o incluso muy importante, sensibilizar sobre la cuestión ecológica. Pero esa persona que está sufriendo, lo que necesita es oír hablar de Dios. Y si en la Iglesia les habla del cambio climático, que está bien, hay que concientizar de lo que puede ocurrir, pues al final esa persona se va a la secta donde lo que hacen es hablarles de Dios de aquella manera, pero les hablan de Dios. Hay motivos para ser hoy profetas de calamidades. Pero tan erróneo es pensar que todo va mal, aunque haya motivos para decir que hay cosas que van mal, como pensar que todo va bien. Hay cosas que van mal y hay que decirlas. Pero también hay cosas que van bien. Por ejemplo, hay muchos sacerdotes que están trabajando hasta la extenuación, a veces incomprendidos e incluso ridiculizados por sus obispos, a veces, y que están haciendo eso por amor al Señor y para evangelizar a sus feligreses. Hay muchas religiosas y muchos religiosos que por amor a Cristo siguen educando a los niños, dando de comer a los pobres, cuidando a los ancianos.
hay muchísimos misioneros que se siguen jugando la vida, no solamente por persecuciones, sino por enfermedades, para llevar la palabra de Dios a los últimos rincones. Hay muchas familias que se preocupan honestamente y con esfuerzo por transmitir la fe a sus hijos, a pesar de todas las dificultades que encuentran incluso a veces dentro de la Iglesia. E incluso considero algo positivo, muy positivo, que haya una resistencia contra las cosas que van mal en la Iglesia, porque es señal de vitalidad. El día que no exista esa resistencia significará que ya es un cadáver la Iglesia, porque ya es como un enfermo muy grave que se ha rendido ante la enfermedad y que ya no lucha. En el antiguo Israel había profetas de calamidades. Los grandes profetas que hoy leemos y veneramos porque aquello que escribieron es palabra de Dios, esos grandes profetas denunciaron que si se alejaban de Dios iban a ocurrir grandes desgracias sobre el pueblo. Sufrieron persecución, incluso algunos sufrieron la muerte. Pero también hubo otro tipo de profetas, los profetas de la esperanza. Cuando aquellas desgracias ocurrieron, cuando el pueblo fue exterminado prácticamente y los restos llevados a la cautividad de Babilonia, los profetas empezaron a levantar el ánimo del pueblo hablando de esperanza. Habían anunciado la catástrofe y después anunciaron que habría un futuro mejor. Lo que no hubo nunca en Israel fueron profetas que decían que había que adaptarse al mundo y que adoptar las costumbres morales, sexuales de los paganos o incluso adoptar otros dioses y adorarlos a otros pachamamas o lo que sea. Esos no existieron nunca. Eran profetas de calamidades, Isaías, Jeremías, Amós, y eran profetas de esperanza, pero nunca fueron profetas de adaptación. Creo que hoy hay que volver a ser profetas de esperanza sin dejar de denunciar aquellas cosas que van mal. Hay que denunciar y hay que anunciar. Hay que anunciar que Dios existe, que Dios te ama infinitamente, que hay vida eterna. Y esa es nuestra esperanza. Dios existe, Dios te ama, hay vida eterna. Hay que anunciar esto, aunque a veces nos tomen por tontos o incluso nos acosen y persigan. Y por eso quiero darle la enhorabuena hoy al Papa Francisco, porque ha decidido poner como eje del Año Santo del 2025 la esperanza, peregrinos de esperanza. Me parece una idea maravillosa, pero esperanza, no optimismo. El optimismo es una valoración humana más o menos acertada, generalmente poco acertada, pero en cualquier caso no tiene nada que ver con la esperanza. Nuestra esperanza no está puesta en los cálculos de los hombres, ni en la subida o bajada de la bolsa, ni en las fluctuaciones climáticas o en las fluctuaciones de los virus. Nuestra esperanza está puesta en Dios. En Él creemos, confiamos y esperamos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, puedes hacerlo en nuestra página web de noticias www.católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.